Los estados de hipercoagulabilidad se refiere a condiciones donde hay desequilibrio entre los factores protrombóticos y antitrombóticos. Puede ser que unos aumenten o que los otros disminuyan. ¿Esto qué nos va a causar? A que el paciente tenga trombosis aisladas o episodios de trombosis recurrentes. Aquí vamos a ver de forma general cuáles son las principales causas y cómo diferenciarlos, porque sí es bastante extenso si entramos una por una de las causas. Las condiciones tenemos problemas congénitos o que se llaman trombofilias primarias. Luego tenemos problemas trombóticos adquiridos o trombofilias secundarias. Es importante que siempre recuerden en estos casos la triada de Virchow. Entre más elementos tenga el paciente de la triada de Virchow, mayor posibilidad que el evento que ustedes están viendo sea trombosis. Recuerden que hay estasis venosa, ya sea por inmovilización prolongada, viajes prolongados, congestión, por ejemplo, los pacientes cardiópatas, insuficiencia venosa, obesidad y embarazo. Luego está daño en el endotelio, que esto al activarse el endotelio favorece la formación de coágulos. Daño durante cirugías, cateterismos, traumas, daño endotelial previo, trombosis venosa profunda previa. Y luego está hipercoagulabilidad, donde los pacientes van a tener o déficit de los factores inhibidores o situaciones que me aumenten la cantidad de fibrinógeno o factores de coagulación. Por ejemplo, neoplasias, estrógenos, embarazos, cirugías, sepsis. Donde aquí aumenta la cantidad de factores de coagulación. Clínicamente puedo tener trombosis arterial y trombosis venosa. La trombosis arterial usualmente la relacionamos con aterosclerosis, que es lo más frecuente. Puede ser a nivel coronario, causando síndrome coronario agudo, a nivel cerebral, eventos cerebrovasculares isquémicos, isquemia cerebral transitoria, trombosis mesentérica o trombosis en extremidades. Los pacientes que tengan insuficiencia arterial crónica, insuficiencia arterial aguda. Siempre que pensemos en trombosis arterial, debemos buscar aterosclerosis. Aquí la excepción, pues, podrían ser trombofilias primarias, por ejemplo, o trastornos de hipercoagulabilidad graves, como el lupus o anticuerpos antifosfolípidos. Pero la mayoría de veces, pues, va con aterosclerosis. Me llega un paciente de 70 años con déficit motor de mi cuerpo izquierdo. Resulta que fue fumador, es diabético, hipertenso y tiene antecedentes de lipidemias. Es altamente probable que pueda ser un evento isquémico por trombosis arterial. O un paciente hipertenso que tiene fibrilación auricular y llega por dolor abdominal, puede ser un aneurisma de aorta por la hipertensión o simplemente trombosis mesentérica por la fibrilación auricular. O sea, siempre debo relacionar qué factores tiene el paciente para ver si la trombosis es por aterosclerosis. Importante que hay hiperactividad plaquetaria en el sitio de daño endotelial. Esto puede producir pequeños émbolos. También aumenta la disponibilidad de precursores trombóticos, se inhiben, hay reducción de inhibidores trombóticos, reducción de inhibidores de coagulación y disminución de la fibrinólisis. Es normal que las plaquetas aumenten la agregación durante el envejecimiento y que se desarrolle aterosclerosis. ¿Qué quiere decir? Que la función plaquetaria a mayor edad, mayor riesgo de trombosis. Recuerden que a mayor edad ya los vasitos ya no están elásticos, ya hay aterosclerosis y esto puede favorecer la formación de trombos. A veces puede aparecer de forma abrupta, sobre todo en una extremidad. Es frecuente en miembros inferiores. Es raro que el síndrome arterial isquémico agudo ocurra en miembros superiores. Los miembros inferiores, recuerden que son más distales, más hipoperfundidos. Cuando de repente se ocluye la circulación por un trombo, los pacientes sienten dolor por la hipoxia. Si no hay sangre arterial, no hay oxígeno, hay hipoxia tisular. Frialdad distal, ya que disminuye la cantidad de sangre que llega. Palidez, porque no llega sangre que dé coloración.
Anestesia, esos pacientes pierden la sensibilidad y finalmente disminuye la fuerza muscular de la extremidad afectada. Por eso cuando hay sospecha de trombosis arterial, tocar al paciente es importante. La extremidad afectada va a estar más fría, con pulsos disminuidos. Porque si no tocan al paciente pueden pensar que es un problema neurológico, por el cual perdió la fuerza y tiene parestesias. Pero si tocan la pierna y la encuentran fría, con pulsos disminuidos, va con síndrome isquémico y con síndrome arterial isquémico agudo. Entonces, miren, así se ve. Los pacientes pueden tener úlceras. Las úlceras por problemas arteriales son distales. Puede tener incluso algo de cianosis cuando hay bastante obstrucción. Y luego está la otra causa, el otro lado de la trombosis venosa. La trombosis venosa, principal sitio son miembros inferiores, donde hay trombosis venosa profunda. Están alrededor de 90% de los episodios trombóticos. La complicación más temida es que los trombos de aquí migren y lleguen a circulación pulmonar, causando tromboembolia pulmonar. O sea, la mayoría de pacientes que ustedes vean con trombosis venosa va a ser aquí, miembros inferiores. Y luego están localizaciones atípicas, que esto se relaciona con estados hipercoagulables. Trombosis de senos venosos, trombosis suprahepática, puede haber trombosis de vena renal, trombosis de la vena central de la retina. No son eventos bastante raros, pero sí se pueden dar. Hay factores adquiridos y factores hereditarios para la trombosis venosa. Adquiridos, pues que tenga trombosis venosa previa, el envejecimiento, la obesidad, la inmovilización prolongada, cirugías mayores, estrógenos, neoplasias, embarazo, traumas locales, viajes aéreos prolongados, síndrome anticuerpo antifosfolípidos, problemas mieloproliferativos, la trombocitopenia inducida por heparina, el síndrome nefrótico. Recuerden que el síndrome nefrótico me causa hipercoagulabilidad porque se pierde antitrombina 3 y por otro lado aumenta la síntesis hepática de factores de coagulación. Muchos de esos factores adquiridos tienen esa característica, que tengo mayor cantidad de factores de coagulación. Esto fácilmente hace que haga trombosis. Y los otros que hay estasis. Si tengo más factores de coagulación y estasis, yo puedo desarrollar trombosis. Luego hay factores hereditarios. El embarazo por el déficit de trombina 3, déficit de proteína C, déficit de proteína S, mutación de factor 5 de Leiden, mutación de protombina. Estas enfermedades puede haber en el país perfectamente. Muchas veces debemos pensar en esto en pacientes que sin tener tantos factores hicieron trombosis. Por ejemplo, una paciente que tal vez hizo 15 de tobillo y estuvo 3 días en reposo y desarrolló trombosis. O sea, por 3 días un paciente sano está bien difícil. Diferente es que un paciente lleve 2 semanas encamado y haya tenido una cirugía mayor y de remate sea obeso, pues ahí tiene mayor riesgo para trombosis. Cuando yo sospecho si alguien tiene trombosis venosa profunda, hay un score clínico sumamente importante, que es el score de Wells. El score de Wells me ayuda para decidir si un paciente tiene trombosis, sí. Bueno, puede tener sí o no. Entre más alto el puntaje, implica que el paciente tiene mayor posibilidad que sea un fenómeno trombótico. Se evalúa si tiene cáncer activo, si ha estado inmovilizado, si ha estado con encamamiento o si ha tenido también datos de flebitis, que se ha inflamado una vena o edema en una pierna o que la diferencia en la pantorrilla sea mayor de 3 centímetros. O sea que si yo mido la circunferencia de una pantorrilla con la otra, sale menos de 3, pues es poco probable, pero si la diferencia es más de 3, si va posiblemente con trombosis.
Recuerden que la mayoría de casos de trombosis puede ser unilateral. Ya en casos graves, para estados de hipercoagulabilidad severos, como SAF catastróficos, sí podría ser bilateral. Puede haber signo de fobia, signo de Godet, debe haber circulación venosa, trombosis venosa previa y los pacientes no deben tener otro diagnóstico alternativo. Esto me sirve bastante. Vaya, un paciente me saca 4 puntos, posiblemente tenga trombosis, entonces yo debo hacer estudios de imagen para corroborar. Pero si me sale un punto, entonces yo puedo pensar en que puede ser otro problema. A menos que tenga mucha duda, sí puedo hacer un estudio de imagen, pero no tengo tanto peso. Entre mayor puntaje tenga el paciente, mayor posibilidad de trombosis venosa y amerita estudios de imagen. A veces los problemas venosos pueden ser crónicos, donde los pacientes van a tener datos de insuficiencia venosa crónica. Aquí hay estasis sanguínea. La estasis me va a llevar a que haya hiperpigmentación y úlceras. Si ven las úlceras, aquí son distales. En insuficiencia arterial crónica, eso, disculpe, las úlceras aquí son proximales. En insuficiencia arterial, distales. Entonces, en un pie diabético yo voy a encontrar úlceras en los deditos, que es la parte distal. En insuficiencia venosa voy a encontrar úlceras en la parte proximal. Y si ven, tiene el complejo vascular cutáneo. Esto es por la sangre que es extravasada y sufre los cambios de degradación de la hemoglobina. Y esto que se va acumulando aquí es hierro, estos cambios de hiperpigmentación. Aquí ven otro ejemplo de edema de miembro superior por trombosis. Clínicamente, la trombosis venosa puede ser de inicio súbito o puede ser por problemas crónicos. De inicio súbito, el paciente va a tener la extremidad caliente. Si hay flebitis, flebitis es inflamación. Cuando no hay flebitis o inflamación de la vena, entonces no está caliente, es dolorosa. El paciente imposibilita la movilización y no hay eritema. O sea, eritema que no está roja. Importante que entre más días pasa, el edema va empeorando. Mira aquí en la tomografía cómo se ve claramente la diferencia entre ambas extremidades. Ojo, no se debe confundir con el linfedema, que el linfedema puede ser unilateral, pero el linfedema es duro. El edema de trombosis es blando. Cuando el paciente tiene insuficiencia venosa crónica, puede tener cambios en la piel, presencia de varices e incluso úlceras. Y finalmente, el edema de las trombosis venosas se debe al aumento de la presión hidrostática. Como hay estasis sanguínea, aumenta la presión hidrostática y pasa del espacio intravascular al extravascular, causando edema. Y es por pura obstrucción que aumenta la presión hidrostática.